Buenas noches a todos. Son las 8:30. Como siempre, pues bueno, hacemos el webinar internacional, como venimos haciendo desde hace bastante, desde que empezó la pandemia, y daros la bienvenida nuevamente a todos a estos webinars que afortunadamente pues bueno, pues nos patrocina Acuña Fombona. Agradecerles pues su colaboración en facilitarnos estos webinars. Recordaros que dentro de 2 semanas empieza el Congreso de la Sociedad, que este año es un congreso virtual, pero que bueno, que es un congreso que estamos ilusionados en que tanto las mesas, las ponencias, como los participantes, pues serán numerosos. Los que no os hayáis inscrito, pues invitaros a inscribiros al Congreso de la Sociedad. Este es el último webinar de esta temporada. Empezaremos después del Congreso, ya os informaremos otra temporada de webinars. Han tenido mucho éxito. Yo creo que vale la pena continuar estos webinars y que les podemos sacar mucho partido. Hoy tenemos a Antonio Fernández Cebrián y a la doctora Pilar Martínez Albornoz, y vamos a debatir sobre un tema importante que es lo que nos pasa con las artrodesis del dedo gordo. Yo, sin más, doy la palabra a la doctora Sandra Catalán para dar ya inicio a este seminario. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días, según donde estéis. Como siempre, yo os daré dos detalles técnicos. El que tenga algún problema de índole técnico y no pueda ver o escuchar bien o no puede hacer preguntas bien, etcétera, lo puede hacer a través de la pestaña chat que pone en el panel de control. Esto sería solamente para temas técnicos, ¿vale? El que quiera hacer preguntas al ponente o a la moderadora tiene que hacerlo a través de la pestaña que pone preguntas. Entonces, la moderadora o yo en su defecto iríamos dando paso a esas preguntas de manera ordenada y por orden de, bueno, pues como podamos, digamos, para que las pueda contestar el moderador. Entonces, bueno, sin más preámbulos, doy paso a la doctora Pilar Martínez Albornoz, que es miembro del equipo de extremidad inferior, de pie y tobillo, perdón, del Hospital Universitario Quirón de Madrid y que, bueno, que va a ser la moderadora de esta webinar. Adelante, Pilar. Nada, muchas gracias por la invitación y por, en fin, contar con este nuevo formato. Y nada, es un placer estar con vosotros. Creo que es un tema muy interesante y, bueno, sobre todo se trata que este webinar sea muy práctico, muy didáctico y, bueno, que saquemos muchísimas conclusiones que no nos cuentan en los libros. Y, pues eso, sacar buenos tips and tricks y pasar también un buen rato. Muchas gracias. Paso la palabra aquí al doctor Antonio Fernández Cebrián, si te parece, Sandra. Sí, sí. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Se ve la charla perfecta. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Quería daros las gracias a la sociedad por haber la invitación a participar en esta webinar. A ti, Sandra, pues por el enorme trabajo que estás llevando por la realización de estas webinars, a Pilar por haber aceptado haber sido mi moderadora, y tengo que empezar la charla, no sé por qué no corre, a ver, a mi unidad de pitobillo, a Silvia y a Noelia, que tanto me han ayudado en la preparación de la misma. Bueno, la artrodesis metatarsofalángica del primer dedo es una herramienta muy poderosa para permitirnos resolver problemas de deformidades, de inestabilidad, de dolor o de alteraciones funcionales de la articulación. ¿Y por qué necesitamos fusionar una articulación metatarsofalángica? Bueno, ahí tenéis un listado de patologías que tienen un escenario final común, que es la destrucción de la articulación, ya sea estructural o funcional, que no se puede reparar mediante cirugía de preservación articular. Cuando nos enfrentamos a una cirugía en cualquier lugar del organismo, es muy importante la planificación. Y dentro de la planificación es muy importante la historia clínica y el examen clínico.
No necesitamos, cuando hacemos una artrodesis estándar, no necesitamos estudios de imagen muy elaborados. Habitualmente cuando hacemos una artrodesis para un alus rígidus, pues con una simple radiografía se encarga en proyecciones API lateral y una axial de sesamoideos es suficiente. Solamente utilizamos el TAC y la resonancia para casos más complejos. El no ser fiel a esos principios hace que a veces tengamos problemas serios, y como ha ocurrido con esta paciente diabética en la que minusvaloramos pues su estado vascular y produjo estas necrosis cutáneas terribles que fueron muy difíciles de resolver. Para entrar en materia, lo primero que vamos a ver es una artrodesis estándar como la hacemos en nuestra unidad, es decir, vamos a hacer una artrodesis de un alus rígidus y en la que analizaremos pues, las vías de abordaje, la preparación, la posición de la artrodesis, los sistemas de fijación y el cierre. Empezando por la vía de abordaje, fundamentalmente existen dos vías de abordaje, una vía dorsal y una vía medial, que es la que más utilizamos nosotros. En contadas ocasiones hemos hecho una vía dorsal cuando nos hemos encontrado pues, un rescate de alguna cirugía que ya tenía hecha esa vía. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La vía dorsal, la ventaja que tiene es que tiene una mejor exposición de la zona dorsal y mayor facilidad para la hora de colocar la placa, pero como inconvenientes también, si tenemos problemas cutáneos, hay más posibilidades de que tengamos una exposición de material, también tenemos más posibilidades de tener una lesión nerviosa del nervio cutáneo dorsal, y la disección plantar en casos de deformidad es mucho más complicada. Por otro lado, la vía medial es un abordaje más conocido para todos nosotros, que utilizamos para otras patologías. No solemos tener problemas de exposición de material cuando hay problemas cutáneos y la cicatriz es mucho más cosmética. Sin embargo, sí que cuando hay una gran deformidad o cuando tenemos alguna artrosis severa, tenemos que hacer una disección mucho más amplia para poder colocar la placa. En esta diapositiva veis ahora el nervio cutáneo dorsal, que es una rama del nervio peroneo superficial que está en riesgo en estas cirugías. Una vez que hemos hecho la incisión, hacemos una hemostasia cuidadosa de las venas superficiales que atraviesan la incisión y hacemos una artrotomía en un solo plano hasta llegar a la articulación. Tenemos que tener mucho cuidado con la vascularización de la cabeza de M1, como veis en la fotografía de abajo de la izquierda, que se hace a través de esas perforantes plantares. Nosotros, para que eso se respete, lo que hacemos es dejar un pequeño manguito de tejido en la zona del cuello en la que están englobadas esas perforantes. Retiramos los osteofitos de la articulación y realizamos una disección superióstica con el bisturí. Muchas veces nos ayudamos con una pinza ósea en la falange proximal que esqueletizamos completamente. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en huesos de mala calidad, porque la pinza puede producir defectos óseos que después son difíciles de solucionar. Una vez que hemos hecho nuestra incisión, vamos a ver cómo preparamos la articulación. Básicamente tenemos dos posibilidades: hacemos cortes rectos o utilizamos fresas cóncava convexas, como popularizó Coughlin en este artículo del año 90. Los cortes rectos habitualmente los reservamos para cirugías de rescate, ya sea por una pseudoartrosis o por una mala unión, y habitualmente utilizamos las fresas cóncavo-convexas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos estudios que han demostrado que el uso de fresas cóncavo-convexas producen menos déficit de longitud. Estas son las fresas que utilizamos. Inicialmente utilizábamos el mismo tamaño de fresa. Empezamos siempre por la cabeza de M1, medíamos el tamaño y utilizábamos el mismo tamaño de fresa en la base de la falange. Eso acabó siendo bastante difícil porque nos encontramos en ocasiones con falanges muy pequeñas y además la falange casi siempre es mucho más esclerosa. Entonces, si no tienes cuidado, sobre todo si el hueso es porótico y tratas de fresar hasta llegar a hueso esponjoso, puedes producir fracturas de la base y a veces hacer un exceso de fresado. Si cuando vamos a reducir la articulación tenemos demasiada tensión y tenemos que fresar un poquito más, siempre que sea un poco más, preferimos hacerlo por este motivo en la cabeza del primer metatarsiano. Para ello utilizamos una aguja guía y hacemos el fresado de la cabeza del metatarsiano con la fresa cóncava y de la falange con la fresa convexa. Una vez que tenemos preparadas las superficies articulares, realizamos perforaciones con una aguja de Kirchner para permitir el paso de canales vasculares que nos favorezcan la consolidación.
Como veis, en ambas fotografías, alrededor de donde tenemos la aguja, hay una especie de montículo óseo en ambos lados, que es la zona que queda sin fresar, que está pegada a la aguja de Kirchner que hemos utilizado de guía. Y eso nos ayuda para saber cuál es la profundidad que le hemos dado a nuestro fresado. Habitualmente no incluimos los sesamoideos en la preparación. Sí que los procuramos liberar de la cabeza de F1 o de M1, como por ejemplo en esta fotografía que veis aquí, en el que estaban adheridos a la base de la falange y con cuidado la fuimos despegando. Solamente en algunas ocasiones, si los sesamoideos están muy deformados o tienen forma de concha por los osteofitos, pues sí que regularizamos los sesamoideos. Llegamos a posiblemente el punto más crítico de nuestra intervención, que es cómo colocamos la articulación, en qué posición la hacemos. Mucho se ha escrito sobre esto y hay muchos trabajos publicados y no hay un consenso sobre cuál es la mejor posición en la que debemos de colocar nuestra articulación. Nosotros utilizamos los parámetros que os voy a enseñar ahora porque son con los que hemos obtenido en nuestra serie los mejores resultados clínicos y funcionales. En el plano sagital utilizamos el ángulo metatarsofalángico inicialmente, que es el ángulo que está formado por el eje del primer metatarsiano y la primera falange, y debe ser de unos 20 a 25 grados. Ese ángulo, de todas maneras, está muy influenciado por la verticalización del primer metatarsiano, por ejemplo, en los casos de un pie plano y un pie cabo, y puede que tengamos que variar esa angulación. Por lo tanto, desde hace algún tiempo utilizamos sobre todo lo que le llamamos el ángulo, que se llama el ángulo de declinación o ángulo de inclinación de la primera falange, que es el ángulo formado por el eje de la primera falange con respecto al suelo. Y eso no está influenciado por la verticalización del primer meta. En el plano transverso, tratamos de que el eje longitudinal del primera falange coincida sea paralelo al eje del segundo dedo, y en el plano coronal nos gusta colocar una rotación neutra. Todos estos parámetros son más o menos ciertos y muchos trabajos hablan de que son los más correctos para obtener unos buenos resultados, pero todo esto está influenciado por la experiencia del cirujano y sus preferencias. Muchos cirujanos, sus pacientes prefieren que les dejen el dedo más derecho porque les parece más cosmético y precisamente por eso pues le dan menos valgo. ¿Y cómo conseguimos colocar el ángulo correctamente? Bueno, pues cuando salieron las placas preconformadas dijimos, qué maravilla, la placa nos va a dar la angulación, alineamos el hueso con la placa y eso va a darnos una buena alineación. Eso era una mala idea, porque vimos que muchos pacientes tenían un exceso de dorsiflexión. El uso de goniómetros y dispositivos de medición es demasiado engorroso y yo creo que hoy en la mayor parte de los servicios se utiliza este truco que publicó Marion Harper en la revista del Foot and Ankle Internacional en el año 97. Y para ello utilizamos una superficie plana en la que simulamos carga y colocamos nuestro dedo, nuestro pie, y medimos la distancia que hay entre el dedo, en la punta del dedo, y la superficie que utilizamos, que debe estar pegado a la superficie o con unos 5 milímetros de separación como máximo. En esa posición colocamos una aguja de Kirchner y ya tenemos el hueso colocado. ¿Qué ocurre? Recientemente, ya con la experiencia que hemos ido adquiriendo, nos parecía demasiado engorroso sujetar al mismo tiempo la superficie plana, colocar el dedo, fijarlo, etc. Entonces lo que hacemos ahora es, el cirujano coloca la articulación en la posición que le parece más adecuada y lo fijamos temporalmente con una aguja de Kirchner y después hacemos la comprobación. Pocas veces nos vemos obligados a retirar la aguja y volver a recolocar la articulación. ¿Por qué es importante colocar la articulación en buena posición? Bueno, pues porque un exceso de dorsiflexión produce trastornos en los sesamoideos, como veis en esa fotografía. Ese es un caso nuestro, con una queratosis que nos costó muchísimo tratar en el sesamoideo medial. O también puede producir trastornos en el calzado por roce de la falange distal con la caja del zapato. Si hay un exceso de flexión plantar, como veremos más adelante, se puede producir una artrosis en la interfalángica del primer dedo.
Si le damos poco valgo, puede producir roce con el calzado y favorece la aparición de uñas encarnadas, y un exceso de valgo puede producirnos conflictos con el segundo dedo. Una vez que hemos colocado nuestra articulación en su sitio, hacemos la osteosíntesis. Habitualmente, si el hueso es de buena calidad, que pocas veces lo es, colocamos una pinza ósea para darle compresión antes de colocar los sistemas de fijación. Hay que tener mucho cuidado, como decía antes, en huesos de mala calidad, porque la pinza puede producir defectos óseos o resbalarse y producir una trinchera en el hueso, incluso una auténtica fractura que después será difícil de manejar. Colocamos habitualmente 1 o 2 tornillos de compresión. Siempre empezamos por el tornillo de la cabeza de M1 a la falange. Si ese tornillo es suficiente y nos da buena sensación, habitualmente ya no colocamos un segundo tornillo, pero es muy habitual que en los pacientes con mala calidad ósea, se produzcan pequeñas rotaciones que nos obliguen a colocar un segundo tornillo. La configuración más estable, por los estudios biomecánicos que hay muchos publicados, es la configuración híbrida, en la que colocamos 1 o 2 tornillos interfragmentarios y una placa de neutralización dorsal. Recientemente hemos empezado a utilizar placas bloqueadas. Los trabajos de Hunt del año 2011 decían que las placas bloqueadas no suponían una gran mejora con respecto a las placas normales en pacientes con baja calidad ósea y que incluso en algunos casos aumentaba el riesgo de pseudoartrosis. Trabajos posteriores de Doty y de Kaflin parece que no corroboran estos datos, y por eso nos hemos animado a utilizar estas placas, sobre todo en pacientes con mala calidad ósea. Han aparecido otros dispositivos de fijación que parecían prometedores, hasta que nos encontramos con este paciente que había sido operado en otra provincia y llegó a nuestro servicio con esa pseudoartrosis dolorosa. Para retirar el material tuvimos que hacer un sarcófago que nos costó muchísimo y nos produjo un gran defecto óseo que nos obligó a utilizar injerto óseo que a lo mejor no hubiéramos necesitado si hubiéramos podido extraerlo fácilmente, con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar estos dispositivos la dificultad a la hora de retirarlos. Como os decía, inicialmente llevábamos el hueso a la placa, ahora muchas veces es necesario moldear la placa. ¿Por qué? Pues porque la cabeza de la falange es redondeada y a veces la placa no se adapta bien. Durante una temporada hacíamos con una sierra oscilante, recortábamos una pequeñita loncha de hueso en esta zona para que la placa se acomodara mejor, pero eso nos producía problemas a la hora de conseguir un buen agarre de los tornillos en la falange. Hacemos un cierre convencional en el que disecamos de rutina el nervio cutáneo dorsal para no englobarlo en la cicatriz, suturamos la cápsula con puntos sueltos y la piel también con puntos reabsorbibles. Nuestro protocolo posoperatorio incluye un zapato de tacón invertido durante 4 semanas, hacemos un cambio semanal y hacemos unas radiografías de control a las 4 semanas en las que, si no vemos ningún problema con el material de osteosíntesis, autorizamos en la carga ya con zapatos con suela rígida. Habitualmente la consolidación se consigue entre la 8ª y la 10ª semana. Vamos a hablar ahora un poco de algunas situaciones especiales. Vamos a hablar del déficit, cuando tenemos un déficit de stock óseo que hacemos, cuando tenemos una artrosis de la articulación metatarsofalágica y una artrosis interfalángica al mismo tiempo, que es lo que hacemos, cuando hay un alus valgus severo con una angulación del ángulo intermetatarsiano mayor de 15 grados, cómo lo vamos a resolver, y vamos a poner un par de casos clínicos de traumatismos. La segunda causa más frecuente en nuestro servicio de tener que fijar una articulación metatarsofalágica después del alus rigidus son las secuelas de las artroplasties de Kerles-Brandes, como veis en esa radiografía. En nuestro medio se han hecho muy pocas prótesis metatarsofalángicas, con lo cual apenas hemos tenido que rescatar ninguna. Se puede también tener problemas cuando hay casos de necrosis vascular, en los casos postraumáticos o en la osteomielitis, que tenemos que hacer amplias resecciones de hueso para poder resolver el problema de la infección.
El fracaso del apoyo anterointerno del pie debido a una inestabilidad de la articulación metatarsofalángica hace que muchas veces se produzca un trastorno biomecánico que produzca una sobrecarga de los metatarsianos menores, como veis en esa queratosis plantar de la fotografía de la derecha. También es muy frecuente que porque al sacrificar las inserciones musculares de la musculatura intrínseca en la falange se producen deformidades tipo joroba, como la que veis ahí, o dedos flotantes tipo COCAP, que son difíciles de resolver. Se han publicado muchos artículos para intentar resolver las secuelas de las artroplastias de Keller. Nosotros, siempre que podemos, no usamos injertos. Nuestra población es habitualmente una población envejecida, son pacientes ancianos, con bajas demandas funcionales, y si nos encontramos con falanges de hasta 15 milímetros, preferimos hacer artrodesis in situ. La clave es estabilizar la articulación metatarsofalángica para intentar recuperar ese apoyo anterointerno. Y para eso hay que conseguir una fusión con el mejor alineamiento posible. ¿Qué pasa? Que muchas veces la primera falange es excesivamente corta y no podemos hacer eso que pretendemos. Entonces, entre otras cosas, hay que asociar habitualmente procedimientos en otros metatarsianos y tenemos dos posibilidades. O colocamos un injerto intercalar de primera intención con el defecto que medimos el defecto y colocamos un injerto tricortical de cresta ilíaca, o como describe el doctor Núñez Samper para defectos importantes, colocar un fijador externo, hacer una distracción previa en un primer tiempo y en un segundo tiempo colocar un injerto que puedes fijar con una placa o con el propio fijador. Algún ejemplo, por esta señora de 72 años que acude a nuestro servicio, se quejaba sobre todo de una metatarsalgia, había sido operada de esa artroplastia de Keller muchos años antes y resolvimos el problema haciendo una artrodesis in situ y unas osteotomías triples de Weil. Esta señora de 75 años, lo mismo, operada muchos años atrás, medimos la longitud de la falange, el caso es el del lado del pie izquierdo, que medía 17 milímetros, incluso después de colocarlo en su sitio, posiblemente por el efecto de la flexión dorsal que tenía, la falange medía incluso un poquito más. También hicimos una artrodesis in situ. Este otro caso también, una paciente anciana, que acude después de muchos años de su artroplastia. En este caso lo resolvimos con una placa de rescate que nos permitió colocar un par de tornillos en la falange distal. Las cosas se complican cuando en vez de ser la falange, el déficit está en el primer metatarsiano. Si los defectos son menores de 5 milímetros, nosotros somos partidarios de hacer una artrodesis in situ. Sin embargo, si los defectos ya son un poco mayores, de 5 a 10 milímetros, habitualmente hacemos procedimientos en dedos menores y utilizamos injertos intercalares. Si el defecto es mayor de 10 milímetros, como este que veis aquí, que era de aproximadamente 2 centímetros, también podemos utilizar un injerto intercalar. Hay que tener mucho cuidado con la vascularización porque si estiramos excesivamente los paquetes vasculares podemos generar una isquemia en el dedo. Y lo resolvimos con esa placa de reconstrucción. Aquí también se puede hacer una distracción en 2 tiempos, como decía, que publicó el doctor Núñez Samper en la revista de la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Os voy a presentar este caso de un varón de 74 años que es activo, caminaba 8 o 10 kilómetros diarios y había sido intervenido en otro centro hacía unos 2 años aproximadamente. Se quejaba mucho de dolor en el sesamoideo medial, tenía una metatarsalgia sobre todo del segundo metatarsiano y medimos ese ángulo de dorsiflexión y tenía un acortamiento aproximado de 9 milímetros. Y Sandra, ¿puedes poner la primera pregunta? Ahora mismo, aquí. Vale, aquí la tenéis. Yo, Antonio, cuando haya votado más o menos el 50-60%, lo pararé y entonces ya te daré los resultados. Vale, perfecto.
La mayoría, de momento todavía no lo he parado, pero la mayoría están votando la segunda opción, reartrodesis corrigiendo el ángulo metatarsofalángicas. Vale. Vale, espera. A ver si tú lo ves. ¿Tú ves el No. resultado? No, Vale. no. Pues mira, la segunda opción es la más votada, con un 47%, la de reartrodesis corrigiendo el ángulo. Y la segunda más votada es la última, que es la de, espérate, reartrodesis con injerto intercalar y corrección de longitud y ángulo metatarsofalágico más osteotomía de tipo Weil, con un 35%. Bueno, pues continuamos, ¿no? Sí, espera que oculto los resultados, ya está. Bueno, pues esto fue lo que hicimos nosotros. Hicimos unos cortes rectos, hicimos una osteotomía de base dorsal para mejorar el ángulo de dorsiflexión. Colocamos un injerto intercalar de aproximadamente 1 centímetro y evitamos hacer una osteotomía de Weil. El resultado clínico fue bueno y el paciente evolucionó muy bien. Bueno, en algunas ocasiones tenemos casos más complejos, como este de una luxación de ambas metatarsofalángicas en pacientes con artritis reumatoidea. Seguro que todos habéis tenido algún caso parecido. En este caso lo que hicimos fue pues, medir cuánto medía la falange y el meta y decidimos repartir un poco el acortamiento que hacíamos en cada lado. Jugamos con una ventaja, que era que teníamos que hacer una realineación metatarsal de nuevo, con lo cual no nos importaba demasiado hacer un acortamiento un poco más grande en el primer metatarsiano. Acortamos aproximadamente 8 milímetros de la falange y 12 milímetros del primer metatarsiano. Y estos son los resultados con la radiografía se encarga con la consolidación al cabo de unos meses. Otro problema que también es muy controvertido es qué hacer cuando hay una artrosis de la articulación metatarsofalágica y una artrosis en la articulación interfalángica. Bueno, esta situación es bastante poco frecuente que se dé de forma inicial. Puede ocurrir en pacientes con una artritis reumatoidea o con algún tipo de artritis erosiva, que sí que puede estar asociada a las dos artrosis en las dos articulaciones. Nosotros tenemos un par de casos que hemos fijado las dos articulaciones en pacientes con artritis reumatoidea con buenos resultados. Sin embargo, lo que sí que es frecuente es que aparezca al cabo de un tiempo una artrosis en la articulación interfalángica en un paciente en el que le hemos hecho una artrodesis metatarsofalágica. Hay varios estudios, de los cuales ahí os pongo algunos, que analizan esta situación. En uno de ellos hablan de que a 10 años, siguiendo los criterios de Kaplan, encuentran un 75% de alteraciones en la articulación interfalángica tras una artrodesis de la metatarsofalágica. Lo que también dicen es que la mayor parte de los casos suelen ser asintomáticos. Sí que parece existir una estrecha relación con la posición de la artrodesis. Si colocamos la articulación excesivamente recta, con menos de 5 o 10 grados de valgo o con poca flexión dorsal, sí que aparece una sobrecarga funcional al final de la fase de apoyo y aparece una progresión del cuadro de la artrosis. Este es un caso nuestro en el que habíamos hecho una osteotomía hacía años y habíamos hecho un excesivo acortamiento del primer metatarsiano, se produjo una rigidez y esa metatarsalgia que resolvimos con esa artrodesis metatarsofalágica y esas osteotomías de Weil. Entre una radiografía y otra solamente hay 2 años de diferencia y ya se ven los trastornos que se produjeron en la articulación. Cuando le hicimos un TAC para ver en qué situación se encontraba, nos encontramos que le habíamos dado muy poco ángulo de dorsiflexión. Sin embargo, el paciente evolucionó relativamente bien y no quiso someterse a una nueva cirugía. A veces la artrodesis viene de casa. Este es un paciente que se operó en un centro concertado de nuestra ciudad, en el que trataron de resolver una secuela de una artrodesis de Keller, que tenía un dedo en flotante, con una artrodesis de la articulación interfalángica. Acudía por mucho dolor en la articulación metatarsofalágica del primer dedo y una metatarsalgia asociada. Retiramos el tornillo y estabilizamos la primera articulación con esa artrodesis, y a pesar de la anquilosis que tenía la articulación interfalángica, no nos dio ningún problema clínico y se resolvió satisfactoriamente.
Otra situación especial que también es controvertida es qué hacer cuando tenemos un hallus valgus severo con un ángulo intermetatarsiano grande. Habitualmente lo que hacemos nosotros es una artrodesis metatarsofalágica aislada. Hay muchos trabajos que demuestran que tras la realización de la artrodesis el ángulo de metatarsofalágico mejora y que mejora incluso la posición de los sesamoideos que se encuentran lusados. Algunos autores lo que preconizan es utilizar osteotomías o artrodesis asociadas a la artrodesis de la articulación metatarsofalágica. Aquí tenemos varios ejemplos nuestros. Por ejemplo, este paciente que tenía un ángulo de 26 grados y la artrodesis se convirtió en 16 grados. Este que tenía 20 grados y pasó a tener 12 grados. Y también esto ocurre en casos más leves. Bien es cierto que cuanto mayor sea la deformidad y mayor sea el ángulo intermetatarsiano, mayor es la corrección del ángulo que obtenemos. Nosotros no tenemos experiencia con utilizar osteotomías o artrodesis de la base de tipo Lapidus, como preconiza Pascal Rifstein en este artículo. Estos dos casos están sacados de ese artículo. En el primero asocia una osteotomía de tipo MAU y en el mismo acto quirúrgico hace una artrodesis y en el otro, como veis, hace una artrodesis de Lapidus y después hace la artrodesis metatarsofalágica también en el mismo acto quirúrgico. Ahora os voy a exponer un par de casos clínicos traumáticos. Este primer caso es una mujer de 48 años de edad con antecedentes de anorexia, que tuvo una fractura osteoporótica de L5 y tuvo un herpes torácico y bronquiectasias. En mayo de 2016, mientras atravesaba por un paso de peatones, una rueda de un coche le pasa por encima del pie y le produce, la tira al suelo y le produce esa fractura de rótula y una fractura abierta de la segunda falange con despegamiento de la uña, una fractura comminuta de la base de F1 y es tratada por nuestros compañeros de urgencias con un desbridamiento de la uña y le ponen una escayola. Nos lo pasan a la unidad de pie y, Sandra, aquí podemos hacer otra pregunta, por favor. Sí. A ver, un segundito. Vale, ya está lanzada. Y ya están votando. Vale, cierro ya el sondeo y estos son los resultados. El 32% optan por la opción de fijador externo y artrodesis metatarsofalágica en un segundo tiempo. Y después igualadas, 3 opciones. La primera, la segunda y la cuarta, es decir, todas menos la última. La artrodesis primaria con injerto intercalar es lo que no haría prácticamente nadie, bueno, 6%. Pero la ganadora, digamos, es eso, fijador externo más artrodesis metatarsofalágica en segundo tiempo. Bueno, vale, pues nosotros lo que hicimos fue hacer una artrodesis primaria sin injerto, solamente utilizamos algunos chips de esponjosa para rellenar los huecos que quedaban porque la fractura era muy comminuta. Tenía un TAC, pero fui incapaz de descargarlo y no os lo puedo enseñar. Lo que hicimos fue eso. Consolidó sin ningún problema y no le dimos demasiada importancia a la fractura abierta que tenía en la F2 y eso nos obligó en un segundo tiempo a hacer una segunda cirugía para retirar el hueso necrótico y estabilizar esa fractura. La paciente tuvo un cuadro de dolor regional complejo, recuerdo que era una paciente anorésica con una personalidad muy especial y ya había hecho previamente, al hacer un dedo en resorte, ese cuadro que veis a la derecha en su mano y precisó en ambos casos bloqueos simpáticos para poder resolver el problema. Os presento otro caso clínico. Este es un varón de 61 años cuyos antecedentes veis ahí, es hipertenso, tenía un cuadro de gota ocasional
y había tenido un accidente cerebrovascular isquémico sin secuelas neurológicas 2 años antes. Había sido operado de una hernia discal y acude a urgencias de nuestro centro con una herida inciso contusa en el dorso del pie producida por un cortacésped. Mientras cortaba el césped estaba descalzo, estaba con unas chanclas y se cortó. Este es la herida que presentaba al ingreso y son las radiografías al ingreso, donde también apreciamos cuando lo metimos en el quirófano que tenía una sección del extensor alucis longus. Y creo que aquí podemos hacer la siguiente pregunta, Sandra. Vale, sí, inicio el sondeo. Aquí, como veis, en todos los casos, todas las opciones es desbridamiento y en algunas en todos los casos también sutura de tendones. Y lo que tenéis que escoger es si escayola, osteosíntesis placa, artrosis primaria o fijador externo. Y están votando. Vale, cierro ya el sondeo y los resultados, la mayor parte de asistentes, bueno, que han votado, un 60% optan por la última opción, la del fijador externo. Después la artrosis primaria con un 23% y luego las otras dos ya con menos votos. Bueno, pues seguimos. Entonces nosotros le colocamos ese fijador externo, suturamos el tendón extensor alucis longus y bloqueamos la articulación interfalángica con esa aguja para evitar movilizaciones que pudieran romper la sutura, y llevamos al paciente durante 10 días, cada 2 días al quirófano a hacer curas. Aparentemente estaba evolucionando bien, pero a las 3 semanas comienza con una supuración activa y el cultivo resultó ser un estafilococo aureus no meticilin resistente. Vale, aquí podemos mandar a hacer otra pregunta, Sandra. Sí. Ya está en la pantalla para que vayan votando. Vale, y los resultados son que con un 69%, la tercera opción de desbridamiento oncológico más espaciador de cemento con antibiótico. Y después la segunda opción, la de mantener fijador externo, pero con solo un 19%. Vale, pues efectivamente hicimos eso. Colocamos un espaciador de cemento manteniendo el fijador. Tenía una necrosis del extensor que precisó una resección de 5 centímetros del tendón y esto fue lo que hicimos. Le pusimos antibióticos intravenosos según antibiograma. Monitorizamos con la analítica los parámetros de la infección y cuando se normalizaron le programamos una segunda cirugía a las 6 semanas previa toma de cultivo que fue negativo. Y aquí podemos hacer otra pregunta. Creo que es la última. Sí, vale, pues lanzo el sondeo y veo que te decantas, bueno, las opciones, por la técnica de Masquelet o por otro lado, fijador externo, injerto, placa osteosíntesis. Bueno, ya están votando. Ahora que somos todos unos expertos en la técnica de Masquelet después de la maravillosa webinar. Una charla chulísima, además. Sí, sí, sí. Vale, pues cierro el sondeo y los resultados son que el 61% de los que han votado optan por la última opción, la injerto tricortical de cresta más placa de osteosíntesis. Vale. Y después diríamos que empatan la primera opción y la cuarta, pero vaya, gana placa de osteosíntesis e injerto. Vale, muy bien. Bueno, pues esto fue lo que hicimos exactamente. Colocamos un injerto tricortical con una placa de osteosíntesis. A los 3 meses nos parecía que el injerto estaba empezando a integrarse, pero el paciente seguía con algunas molestias y a los 6 meses hicimos ese TAC en el que veíamos una consolidación parcial
no tenía signos de infección ni de inflamación en la articulación, decidimos esperar y conseguimos un buen resultado a los 18 meses con esa consolidación, esa integración del injerto. Bueno, pues Pilar, no sé si quieres dar tus casos clínicos ahora o quieres que hagamos... Si te parece, vamos a hacer un pequeño parón para resolver algunas preguntas que han ido surgiendo. Y bueno, espectaculares los casos, la verdad que es un lujo tenerte. Antonio, mira, a raíz de estos defectos tan importantes óseos, preguntaba Cristian Leiva que si tenéis experiencias en utilizar los cage de PIC o otro tipo, comentabas que utilizabas eso, injertos todo autólogos de pacientes, si tenéis experiencia en utilizar otro tipo de injertos sustitutivos óseos, etcétera. Muchas veces utilizamos injerto de banco liofilizado y es lo único que utilizamos, o injertos liofilizados de banco o injertos de cresta ilíaca, no utilizamos ninguna otra cosa. Y luego, bueno, han surgido también otras dudas, comentaba María Sánchez González, que a partir de qué ángulo intermetatarsal decidís hacer una artrodesis, que si de todas formas, o sea, si en algún momento te planteas osteotomías diafisaria de la base o sea, ¿cuál es un poco el límite que ponéis? Se refiere cuando hay un alus valgus severo Sí. con un ángulo intermetatarsiano elevado. Sí, sí, Nosotros justo. siempre hacemos artrodesis primaria sin hacer ningún tipo sin osteotomías ni artrodesis. Y los casos que presenté son casos nuestros y la verdad es que te llevas una sorpresa cuando al cabo de 3 meses haces la placa en carga y ves que ha mejorado el ángulo intermetatarsiano un montón. Ahí sí que es muy importante, súper importante, liberar muy bien los sesamoideos, sobre todo el sesamoideo externo, porque si no liberas el sesamoideo externo, no va a deslizar bien la cabeza y no va a poder mejorar ese ángulo. Pero también otra condición muy importante es que la articulación metatarso entre la cuña y el metatarsiano sea móvil, quiero decir, no tenga artrosis. Si esa articulación, la cuño-metatarsiana del primer dedo, está muy rígida, no va a permitir ningún tipo de corrección. Y en esos casos, sería el único escenario que igual te plantearías hacer un gesto a nivel más proximal. Me parece muy interesante todo lo que comentabas sobre el manejo de los sesamoideos en pacientes que, bueno, pues ya muchas veces vienen de serie con esa artrosis en el complejo glenosesamoideo, lo que comentabas de liberarlos bien. Y bueno, también parecía interesante que muchas veces, pues eso, en esos casos de un alux interfalángico, esa un poquito sobrecorrección que dais para que luego no existan problemas de conflicto que quizás son esos casos en los que, bueno, los sobrecorriges un poquito más. Cuando hay un alus valgus interfalángico, a veces hacemos hipercorrección, pero en algunas ocasiones hemos hecho un arcing distal. Y lo hemos ¿En el mismo tiempo? En el mismo tiempo. Y lo incluimos en la placa. Noelia ha hecho uno hace poquito. Bien. Luego, ¿qué experiencia tenéis con estos defectos? O sea, cuando estás haciendo el rescate del rescate, o sea, has decidido hacer una artrodesis y, bueno, por la causa que sea, no ha pegado, está infectado y tienes que volver a hacer una artrodesis, las que comentabas, bueno, pues eso, que pones toda la carne de asador, que vas con tu injerto, decides, bueno, pues eso, empezar de cero y fusionar, o decides hacer una especie como de medio sarcófago, intentar rellenarlo para, si en el caso de que te haya quedado bien la alineación, seguir conservando esa alineación. Esto ya lo hablamos, Pilar, yo sé que eso me parece súper interesante, me lo comentaste el otro día y Noelia me dijo que había visto hacer alguno. Nosotros empezamos de nuevo, desde el principio. Cortes rectos y injerto y nueva artrodesis. Sí que tenemos el caso más complicado que hemos tenido, ha sido uno que ha pegado a la cuarta. Yo sé que tienes un caso tú terrorífico también por ahí adelante. Nosotros tenemos uno que pegó a la cuarta y era un paciente que era fumador y hasta que dejó de fumar de verdad creo que no conseguimos que pegara. En algunos casos así un poco más complejos decidís hacer un TAC para aseguraros que de verdad está pegado
o en general con las radiografías un poco la clínica lo dais por bueno y seguís con el protocolo? Solamente lo hacemos si el paciente tiene clínica, si no, a las 8 semanas, si vemos en la radiografía signos de consolidación, le damos el alta. No le permitimos prácticas no deportivas, pero sí que de caminar mucho hasta los 3 meses habitualmente, pero sí, no hacemos taxa habitualmente. Y bueno, y preguntan si tenemos muchos casos de pseudoartrosis asintomáticas. Sí, sí, también. A ver, nosotros hicimos una serie que publicamos hace unos años, eran solamente sobre casos de alus rigidus y teníamos un 4% de artrodesis sintomáticas, pero asintomáticas llegaban casi al 8%, 8 o 9%. Fíjate. O sea, casi la mitad de la pseudoartrosis no dan síntomas habitualmente. Muy bien. Pues si te parece, Sandra, como son y cuarto, vamos a comentar los siguientes casos que son un poquito más diferentes de lo común. Vamos a ver si... no, si quieres ponlo tú, Antonio, y yo lo voy contando. Bueno, pues pasamos al siguiente caso clínico, ¿puedes pasar? Se trata de una paciente mujer de 66 años, así sin ninguna alergia, como antecedentes prótesis total de cadera. Le habían intervenido en 2 ocasiones, en 2006 y 2007, del pie derecho, que es el cual se queja, y en el pie izquierdo simplemente un neuroma de Morton en 2011. ¿Puedes pasar? Son las radiografías. Bueno, igual no pueden así ser como muy aparatosas, pero bueno, pues la verdad que la paciente estaba con mucho dolor en el pie derecho, presentaba este alus valgus, estas secuelas de haber estado allí en 2 ocasiones. También en las radiografías y en el TAC se confirma una artropatía en el complejo glenoso-semoideo, en la MF1, y luego además tenía varias cicatrices en la piel, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas circunstancias, esta subluxación también del segundo dedo y esta forma de antepié, pues, bueno, pues decidimos optar por hacer una artrodesis. Puedes pasar la pantalla. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer una cirugía de Hoffman en la cual hicimos la fusión de esta articulación, la MF1. No te he preguntado, pero bueno, la disposición de este tornillo interfragmentario, decides cambiarlo de orientación, ir de M1 a F1 o de F1 a M1 en función de si has quitado el bunion o no. ¿Tienes tú alguna preferencia en relación con la... Nosotros siempre colocamos como la aguja de Kirchner que colocamos para mantener la posición, siempre la colocamos de la falange al meta, siempre colocamos el primer tornillo de meta a la falange. Habitualmente lo hacemos así. Bien, bueno, porque nosotros... si tenemos necesidad de utilizar un segundo tornillo, ¿sabes? Ya lo colocamos directamente donde estaba puesta la aguja de Kirchner, porque sabemos que así no va a interferir con el primer tornillo. Sí. Bueno, nosotros a veces en casos en los que hemos hecho una bunectomía y el hueso se queda como muy blando y la cabeza se puede hundir un poco, bueno, pues hacemos pues eso, como en este caso de la falange al meta, vamos. Puedes pasar la radiografía, la pantalla. El caso, puedes pasarla, es que la paciente, bueno, pues siente una mejoría, pero sigue manteniendo un dolor alrededor de esta articulación. Entonces, bueno, un dolor que un poco en principio con una artrodesis que ha pegado, le decidimos quitar el material y nos encontramos con esta situación. En principio existían puentes óseos, pero la paciente se seguía quejando de un dolor plantar. Puedes pasar la radiografía, o sea, la imagen. El caso es que bueno, ¿qué hacer con esos pacientes en los que tú has hecho, pues, vete una antes, en los que has hecho una artrodesis y aparece una callosidad debajo, o tiene una sesamoiditis, aparece una callosidad debajo del primer metatarsiano, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades barajáis? El otro día lo estuvimos hablando. En algún momento decidiríais, bueno, reartrodeso, en algún momento decides hacer un shaving, elevar un poco todo el constructo. ¿Qué es lo que vosotros, bueno, como ese caso en el que he visto que habíais sacado, qué os gusta hacer o qué podéis hacer? Nosotros, si la posición de la artrodesis está dentro de unos límites aceptables, no hay un ángulo de dorsiflexión muy elevado, los casos que hemos tenido han sido siempre problemas en el sesamoideo medial
y lo que hemos hecho es una puesta a plano. Le quitamos la parte plantar del sesamoideo, más o menos la mitad del sesamoideo aproximadamente. Lo hacemos con una sierra, hacemos un shaving y le quitamos, y con bastante buen resultado. Pero si el ángulo está mal, preferimos cambiar el ángulo. Muy bien. Bueno, en estos casos puedes pasar en el que en principio la alineación es correcta. Nosotros tenemos algún caso, pues puedes pasarlo, en los que hacemos una doble, digamos que ilectomía, enseguida les ponemos a apoyar y ese pico de presión plantar desaparece y bueno, en este caso la paciente está contenta. Si quieres pasamos a los últimos casos que también dan bastante juego. Pasa. Vale, bueno, pues el siguiente caso es una mujer de 61 años, sin muchos antecedentes de interés, sin alergias, en el que bueno, pues tiene sus dolores en ambos hallux, pasa, y en la radiografía se encuentra unos M1 elevados. Si puedes pasar la... Y entonces eso, bueno, pues presenta esta artrosis bilateral en estos MF1 y el caso es que, bueno, pues el traumatólogo que le trata muy bien, deciden hacer una artrodesis, la paciente está contenta y yo la conozco en esta situación. La mujer me comenta que, bueno, que también le duele el pie derecho, pero que no quiere hacerse una artrodesis. Puedes pasar, entonces, bueno, pues decido hacerle una cirugía preservadora articular, dado que, bueno, pues viene de un índice plus minus y, bueno, pues eso, le hago un doble way, le alargo el gemelo, la paciente está contenta y viene a mi consulta después de haber pasado 4 años de la artrodesis del pie izquierdo y dice que es que le molesta la placa, los tornillos, en fin. Entonces, bueno, pues digo, ¿te molesta? Pues quitamos el material, ¿no? Molesta, quitamos. Y lo quitamos y en el momento en el que iba pues pasar a quitar el zapato ortopédico, empieza la paciente, bueno, pues que le duele la articulación, empieza el pie a estar un poco inflamado, edematoso, veo, de repente empiezo a apreciar unas geodas que antes estaban detrás de todo ese material de osteosíntesis, me pongo un poco nerviosa, la verdad, entonces le pido un TAC antes de quitarle el zapato ortopédico y en el TAC, bueno, pues se confirman, puedes pasar esas geodas, incluso se puede, aquí arriba a la izquierda se ve una geoda bastante importante, ahí en la MF1, y incluso se podía apreciar perfectamente por dónde pasaba tanta cantidad de, pues eso, los 2 tornillos, tal. Bueno, la verdad que me puse rápidamente pues, a pensar en posibles opciones. La primera fue un poco, bueno, vamos a esperar, a ver si se queda algún tipo de tejido, a ver si podemos tener esos casos un poco de medio pego, no pego, pero está asintomático y, bueno, puedes pasar la diapositiva. Pues por suerte mantuvimos un poquito más la descarga y la clínica mejoró. La paciente actualmente está caminando bien, pero bueno, se me quedó metido en la retina. ¿Qué pasa con esto de quitar el material y las desartrodesis, ¿no? Entonces, a colación de este caso, pasa la diapositiva. Bueno, pues tengo un caso de una mujer de 39 años, fumadora, en principio sin más antecedentes de interés, en las que, bueno, empieza con una clínica de rigidus en el hallux del pie izquierdo, ya venía con, bueno, tenía la artrodesis en el izquierdo y empieza con una clínica en el derecho. Empiezo intentándole hacer una cirugía de estas preservadoras articulares, tal, la paciente seguía con dolor y decido hacerle una artrodesis. Bueno, en principio, bien, parece que está todo correcto, pero cuando la mujer no llegaba a mejorar, seguía con este dolor, decido quitarle el material y me encuentro con que, bueno, pues aquello no había pegado, no había pegado. Entonces decido volver a reintervenirla, esta vez aportando injerto de cresta ilíaca. Esto es una prueba que nos gusta mucho hacer para saber exactamente qué está pasando, si ha pegado o no ha pegado. Es el SPECTAC y la verdad que es una prueba que nos ayuda bastante porque muchas veces, pues eso, como la imagen, tú ves una imagen perfecta y dices, bueno, ¿y esto realmente? O ves la imagen de un DAC y te puede parecer, bueno, si hay, que a ti te parece que hay puente, ¿no? El SPECTAC, la verdad que no miente, allí donde hay fuego está claro que pasa algo. No sé si vosotros tenéis experiencia con esta técnica del SPECTAC. Sí, también nos lo hacen, sí, y cuando estamos desesperados y no sabemos qué está pasando es una prueba que solemos solicitar bastante, sí.
Y bueno, pues el SPECTAC, que no miente, dice que efectivamente que aquello no ha pegado. Vamos, entramos con, puedes pasar, con, bueno, pues con todo, la armamentística, pongo el injerto de cresta ilíaca, lo rescatamos. Antes le dejo un montón de tiempo inmovilizada. Hago un TAC para asegurarme que de verdad ha pegado. El aspecto clínico, la verdad que era estupendo. Puedes pasar otra vez la diapositiva. Y el TAC, otra vez, el TAC me dice que ha pegado, con lo cual yo con esta imagen le digo, bueno, pues ponte a caminar, nada, todos contentos. El caso es que se pone a caminar y empieza con que le molesta en la placa, que no tal, que hay algo que tal, y le digo, bueno, pues no pasa nada, como yo había visto un TAC que había pagado, te voy a quitar la placa, que te está molestando los extensores y en fin, y tienes ahí ese dolor. Le quito la placa y se desartrodesa. Esto es un caso abierto. ¿Qué experiencia tenéis vosotros con esto de retirar las placas en las artrodesis? A mí me parece un gesto un poquito arriesgado, fíjate. Bueno, pues a nosotros nos ha pasado esto más de una vez. El ir a quitar una placa que molesta y encontrarnos con que cuando vamos a manipular el dedo, pues el dedo se mueve. Y estaba en una situación relativamente bien tolerada, que solamente se quejaba de la placa y realmente no estaba pegado. Inicialmente, eso nos pasó una vez en la que nosotros en el hospital, cuando empezamos con la unidad, teníamos que hacer peticiones de material y las placas de artrodesis no estaban en el hospital y pedimos un destornillador para retirar la placa y nos encontramos con que pues cuando quitamos la placa había una pseudoartrosis y no teníamos una placa para resolverlo, tuvimos que poner un poco de injerto, tornillos cruzados, etcétera. Desde entonces, a todos los pacientes que tienen una artrodesis metatarsofalángicca, en su consentimiento informado y les explicamos que es posible que a lo mejor, aunque el TAC diga que está pegado, no está pegado. Y vamos con todo al quirófano. Si hace falta, estupendo. Y si no, pues mejor tener que lamentar, ¿no? Pero esto nos ha pasado más de una vez. Pues yo creo que esto es imposible, o sea, es muy importante comentarlo, es muy importante comentar lo que estás diciendo, este gesto tan prudente de, en casos de artrodesis del hallux, cuando vas a retirar el material, comentarle esto que estamos hablando, porque efectivamente son de las cosas que no están escritas o poco comentadas y suceden. Y cuando suceden, la verdad que, bueno, pues lo pasas mal, ¿no? Bueno, creo que acabamos, ¿no? Sí. Oye, chicos, y hablando de esto que estáis hablando, ¿no puede ser que en algunos de estos casos les moleste porque no está pegado? Sí, yo estoy convencido de que muchas veces le echamos la culpa al material y resulta que no es el material el que le estaba produciendo el problema. Sí, pero sin embargo te enseño el caso ¿Sabes lo que me llama la atención? Me llama la atención que todos esos pacientes, por lo menos los nuestros, van con un TAC al quirófano. Nosotros si tenemos que retirar un material de una metatarsofalágica, por todas las cosas que nos han pasado, siempre le hacemos un TAC. Y a pesar del TAC, que muchas veces nos informa el radiólogo que está pegado, lo revisas tú y te parece que hay puentes óseos, llegas y no está pegado. Bueno, en concreto el caso este que había estado operada, que yo luego le hice el otro pie y en concreto en ese caso puedo dar fe que la paciente estaba bien, que el dolor empezó como más tardío y era claramente de la placa y aún así, cuando quitamos todo y veo que era un hueso con geodas y tal, bueno, pues efectivamente, gracias a Dios se resolvió bien y todo fue bien, pero quizás... bueno, tenía que haber ido con esta placa y con esta opción B que comenta Antonio. Ahí ahora, como habéis estado discutiendo entre los dos, no lo habéis visto, pero hay un par de preguntitas más. Sí. Vale, comenta, bueno, está preguntando Alberto Ginés que si en estos casos hacéis cultivos y sonicáis placa. Pues sí, la placa siempre la mandamos a cultivar y también sacamos un injerto pensando en infecciones de bajo grado. Porque sí que es cierto que ¿por qué no ha pegado si en la radiografía todo está bien y parece que está todo bien? Sin embargo, no hemos tenido
sé que Ginés está muy metido todo en este tema y que hacen cultivos especiales y tal. Nosotros no hemos conseguido cultivar nunca nada, absolutamente nada. Y hay otra preguntita, una última, que es que dice que Josefa Sotorres, que cómo solucionarías una uña incarnata externa tras una artrodesis metatarsofalángea. Lo operaría. Operaría la uña encarnada y nada más. Vale, pues son y media, habéis sido súper puntuales. Bueno, mejor. Yo creo que felicitaros porque a mí me ha gustado mucho. Además, esta interacción que habéis tenido entre los dos ha sido como muy simbiótica. Se nota que os lo habéis currado. Nada, espero que bueno, os haya gustado y que hayáis sacado conclusiones. Sobre todo la idea era bueno, llevar este caso un poquito más allá, pues eso, de casos un poquito más complejos, más diferentes, un poco extremos incluso, bueno, pues para tener herramientas y saber resolverlas, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues bueno, yo si queréis, antes de que el doctor Dalmau creo que va a dar por clausurada este primer ciclo de webinars, yo os quería recordar, bueno, recordar no porque no lo sabéis, pero el 22 de septiembre será, si todo va bien, empezará el segundo ciclo de webinars. Y el título lo tenía por ahí, pero ahora mismo. Y el título será Alux Varus, cómo evitarlo, cómo solucionarlo en casos clínicos. De momento no os doy más datos para que dejaros un poco con la intriga durante todo el verano, para que lleváis pensando que el 22 de septiembre tenemos una cita muy importante. Y sobre todo gracias a Acuña Fombona, que gracias a ellos tenemos estas webinars, y gracias a los asistentes y gracias al ponente y a la moderadora que, bueno, Gracias. muy bien. Nada, gracias a vosotros. El micro. Ya, Tony, Sí, el disculpa, micro. ya. Yo no tengo nada más que decir, lo habéis dicho todo, simplemente como, bueno, pues sí, dar por finalizado este primer ciclo de webinars. Yo creo que han sido interesantísimos todos. Felicitar hoy a Pilar y a Antonio. Y bueno, felicidades Sandra y gracias por seguir montando estos webinars. Recordaros y animaros a que os inscribáis a nuestro Congreso de la Sociedad, que será el día 3 y 4 de junio. Pues en principio nada más, vernos en virtual en el Congreso de junio y luego también en septiembre continuando con los webinars. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches.